¿no te parece? Porque a mí es de las cosas que más me ha sorprendido, ¿eh? Yo creo que la derrota de la narrativa, que es importantísima en una guerra, me parece importantísima porque convencer a tu adversario, o al menos a quien ayuda a tu adversario, de que su causa es justa o no es justa, es muy importante, es clave. De hecho, si se hubiera vivido una situación parecida a la de Irak, por ejemplo, que la gente de los países europeos hubiera salido a la calle intentando no ayudar a Ucrania, etcétera, pues creo que la sensación hubiera sido distinta y a lo mejor el futuro de Ucrania se hubiera sido diferente. A mí me da la sensación de que, a pesar del ruido y de los trolls, etcétera, la narrativa ucraniana ha arrasado en Europa y en Norteamérica, pero ha arrasado, arrasado. Ha vencido y sí que vemos que en Latinoamérica, en otras partes, sobre todo en Latinoamérica, porque yo creo que es una cuestión de español, y, al hablar español todos lo podemos percibir, pasará lo mismo en otras partes, por ejemplo, África, etcétera, Oriente Medio. Allí es algo diferente, pero en Europa, esa narrativa, ¿tú por qué crees que Rusia ha perdido el... Bueno, lo mencionaste tus sorpresas de los maestros de la guerra híbrida y demás, y fue como yo, como siempre, tengo las pestañas abiertas y digo, mira, esto era una idea que había que recuperar. Yo esto es una cosa curiosa. No es el recorrido personal. Yo llego al tema de Rusia por Oriente Medio. O sea, yo nunca había tocado Rusia. Bueno, hombre, si te interesan los temas militares, que te interese Rusia es como si te interesa el fútbol en España. O sea, te interesará conocer al Madrid y al Barcelona. Es que es inevitable, porque el material ruso está en todas partes y además genera un cierto atractivo y se ve ahí fuera aficionados. Bueno, y yo estoy estudiando Oriente Medio, porque lo mío es el Mediterráneo y Oriente Medio, y de repente me empieza a sorprender, digo, ¿pero qué está pasando en España? Que veo a gente de ultraizquierda y ultraderecha citándome a Russia Today. Mira, esto, que por cierto, anoche volví a sacar el tema del Estado Islámico. ¿Cómo está la gente repitiendo las narrativas rusas que son mentiras sobre el Estado Islámico? Digo, ¿qué está pasando aquí para que a la gente le resulte tan atractivo el punto de vista de ruso? Y empiezas a tirar del hilo y entonces fue cuando ya llegué al tema. Y entonces mi conclusión en aquel entonces es, las narrativas rusas triunfan en conflictos donde hay una confusión informativa y una ambigüedad moral. Los rusos son capaces de venderte la moto en una guerra donde las cosas no están nada claras y ellos te pueden decir que están mintiendo, te están engañando, no le hagas caso a los medios de comunicación, y donde hay la posición de Occidente no es, ¿cómo diríamos?, ejemplar. O sea, que hay objetivos e intereses que no son puros y cristalinos, y a partir de ahí ellos hacen palanca y son capaces de venderte una historia. Por ejemplo, en el caso de Siria era evidente que los opositores al gobierno de Bashar al-Assad, que era un carnicero, formaban un espectro donde había lo horrible, lo muy horrible Claro, y lo es que tremendamente... ahí no tenías Occidente, Y no tenía buen aspecto. los sirios que estaban a favor de una Siria democrática, plural y demás, como hay una entrevista mía, porque a veces la gente me lo reprocha y yo digo, busca en el archivo. Hay una entrevista una tertulia con Pedro Baños en su canal Geopolítica 21, en el que yo digo, los sirios que son pro-occidentales están muertos o exiliados. Entonces, en ese tipo de circunstancias es capaz de votar. ¿Cuál fue la narrativa rusa? Toda la oposición son lo mismo. Y toda la oposición son yihadistas, cuando estaban peleados entre ellos. Y unos, bueno, ahora no voy a empezar a explicar de nuevo lo de Siria. Pero me di cuenta de cómo ellos, claro, cuando tú tienes que estar 5 minutos para explicar que la narrativa rusa no es así, has perdido. Porque ahora tenemos los tweets que ya desde, si pagas y eres usuario de pago, ya puedes extenderte. Pero en una guerra que tú necesitas más de 140, antes eran 140 caracteres, para explicarte, estás perdido. Pues si tú tienes que decir, no, pero no es exactamente así, entonces esa idea de los remanacuellos de la OTAN, encima, bueno, en fin. ¿Qué pasa con Ucrania? Aquí no hay confusión informativa. Rusia ha sido invadida por hombrecillo, perdón, Ucrania ha sido invadida por hombrecillo verde. No. Aquí han sido unos tíos con la bandera rusa. Aquí no hay confusión, aquí no hay ambigüedad, aquí no hay... Sí, bueno, eso es lo que te cuentan, pero mejor... No. Han invadido Ucrania. Y además, le pasa una cosa curiosa, y es que al principio de la guerra,
medios rusos te ponen un mapa con las flechas de cómo están invadiendo Ucrania. Y los medios occidentales te dicen, no han llegado tan lejos. No, perdón, es que ocurrió algo mejor. Ocurrió algo mejor que tú te acordarás perfectamente. Yo era de los que es que me acuerdo perfectamente, hasta el día 21 de febrero, yo no creía que iban a invadir Ucrania. No creía. Entonces, a mí lo que me parece totalmente insólito es que gente que decía que era todo mentira, porque tú puedes decir, es mentira, y es mentira, y es mentira, y luego te han mentido, han invadido el país y dices, oye, me han mentido, voy a apoyar a Ucrania. No. Entonces dicen, vale, es como un sueño de Antonio Resines. Vamos a hacer vamos a tapar un tupido velo sobre que yo decía que no iba a haber invasión, pero ahora hay invasión y la culpa es que Ucrania llevaba la falda muy corta. Llevaba la falda muy corta y el misil era muy grande. Entonces, todo es culpa del golpe de Estado de 2014. Y al final aquí, pues, no sé, unen los puntos de alguna forma con el satanismo. Es que es de verdad. Y además, con los argumentos, si te vas al argumentario, y este ya sería mi campo a meter, es que se ha hablado de LGTBI, satanismo, en serio, en discursos de periodistas de cierto nivel, satanismo occidental, Occidente, esto es un discurso de Occidente, creo que, ¿cómo era la expresión? Pedófilo, ¿no? Algo así, una cosa totalmente enloquecida, y esa misma gente que supuestamente es la criticada por los discursos, van y te defienden eso cuando decían que no iba a haber guerra, que todo era una mentira, y luego dicen que ha habido guerra, pero es que es culpa de Ucrania, porque es un país nazi. A ¿Cómo ver, explicas eso? A ver, úneme los puntos. a ver, lo que decía es que Rusia triunfaba siempre cuando había situaciones informativamente confusas y moralmente ambiguas. Aquí no lo ha habido. Y claro, me había olvidado de lo que tú mencionas, y es que los propagandistas prorrusos habían comprado la idea, porque formaba parte de una preparación de inteligencia en el campo de batalla. O sea, fueron usados para la preparación de inteligencia, no, la preparación informativa del campo de batalla. El shaping, que se dice, el darle forma. Y sacaron al palo mayor diciendo, esto es mentira, si crees que Rusia va a invadir Ucrania eres idiota, no te creas eso. Y eso fue un masazo en su credibilidad. Y yo, por cierto, ya que lo tengo por aquí, voy a mencionarlo porque es que lo escribí, mi capítulo en el libro sobre el segundo libro que la revista Ejército saca sobre la guerra de Ucrania. Parece que estoy vendiendo el libro, pero es que lo escribí porque me tocó hablar sobre Di por favor el título del libro. La guerra de Ucrania 2, porque es el segundo que sacamos, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana. El libro, los libros de la revista Ejército tienen la particularidad que va cubriendo de 100 en 100 días de la guerra. Pero evidentemente no pretendemos que los libros sean de usar y tirar, que cuando la guerra se olvide, sino que buscamos que haya capítulos transversales. Y yo, cuando me encargaron que hablase de las redes sociales, de la parte informativa de la guerra, pues evidentemente que quise sentar cátedra en temas como la ANAFO, la guerra memética. Pero uno de los ejemplos que puse fue, teníamos en España 2 personas que se habían atado al palo mayor diciendo no va a haber invasión, ustedes por favor no sean tan idiotas de creerse esto que está diciendo Estados Unidos, que son Inna Afinón Genova y Pedro Baños, y a los 2 reciben un odio brutal en las redes sociales. La gente que les compró la mercancía se sintió estafada y se volvió contra ellos. Que yo siempre lo atribuyo a que yo me imagino la cantidad de españoles que en la hora del café le dieron la tabarra a sus compañeros de oficina diciendo sois idiotas, os tenéis que informar mejor como yo, parecéis bobos creyendo que Rusia va a invadir Ucrania, eso no va a pasar. Y esos españoles que se identificaron con esas ideas y se dieron de expertos, se sintieron tan estafados que Inna Fino Genova, aparte de dimitir de RT, porque dice que estaba en contra de la guerra, cuenta en su canal de Telegram que se había pasado días y semanas sin dormir y que necesitaba pastillas para hacerlo. Y que le había generado tal angustia la situación de guerra, de decir, Dios mío, mi país se ha pegado un tiro en el pie con esta guerra, y sobre todo cuánto odio más, porque entre el cargo de conciencia y la gente que
como habían identificado Rusia con su cara, pues entonces no le fueron a reclamar a Putin, le fueron a reclamar a ella, como diciendo, oye, mira, que yo te compré la mercancía y estaba caducada o era mercancía averiada. Y Pedro Baños dice lo mismo. Me retiro de la televisión, al final volvió, pero es decir, que hay una fractura y entonces había gente insultándole en redes sociales, como diciendo, pero yo que le creía a coronel, mi coronel. Y esa gente lo dice luego, dice, yo hasta le compraba sus libros, leía además, y a partir de ese momento algo se rompió en mi cabeza. Entonces eso fue un problema, es decir, que la gente hubo un sector de la población que tenía a determinados analistas, pues oye, mira, es un punto de vista interesante, alternativo, diferente, dijo, ups, esta gente forma parte de un aparato de propaganda y me han dejado vendido. Entonces, solo quedaron los irreductibles y uno sale a la calle y dice, y no existen los trolls prorrusos. Son capaces de reunir a 20, 30, 40, 50 personas, pero no tiene uno una sensación de, bueno, aparte de que hay trolls profesionales, y solamente hay que ver la hora a la que publican para darte cuenta de que están en determinadas plataformas, en Venezuela, Cuba y demás. ¿Y por qué crees, perdón, por qué crees que ha calado? Porque en Latinoamérica sí que es distinto, yo lo veo en los comentaristas. Es cierto, los trolls se reconocen sobre todo porque no dan argumentos, o lo típico son contestaciones o comentarios de una frase estilo este analista demuestra muy poco conocimiento, me has defraudado, has perdido un suscriptor, has perdido un lector, nunca más. Lo típico, ¿no? Pero no te dan un razonamiento. Pero sí que es cierto que tú ves especialmente, tú me refiero en general, nosotros, vemos que ese discurso averiado sí que se ha comprado mucho en Latinoamérica y vemos gente, yo leo y me envían mensajes directos, ahora que el canal está cogiendo mucho vuelo, gente que me envía mensajes directos intentando convencerme, por ejemplo, que Rusia va a tomar Odessa. Va a tomar Odessa. Y dices, pero señor, ¿quién te ha vendido eso? ¿Quién te puede vender? Si se acaban de retirar de Kherson, ¿tú crees que cómo van a cruzar los ríos? Si para tomar Bakhmut, y luego hablaremos de ello, que es un villorrio, eso va a parecer la guerra de los 100 años. Solo falta aquí que acabarán peleando con espadas láser de Jedi, porque esto se puede extender hasta el siglo 24. Va a estar R2D2 y C3PO peleando en Bakhmut al ritmo que va a esta velocidad. Y me dices que van a conquistar Odessa. Pero tú ¿Por qué esa narrativa ha calado en Latinoamérica? Voy a empezar por el final. A mí, no, por el final no, pero una cosa muy curiosa, y es que con la gente que vive en ese tipo de narrativa, viven en esa burbuja informativa, es curioso luego su reacción pasional, como, claro, cuando tú le presentas datos y hechos, te insultan y se tiran de los pelos como diciendo, pero ¿cómo no puedes? Entonces digo, me parece muy curioso, es un efecto de decir, madre mía, la vehemencia con la que me atacan en Twitter, gente que está absolutamente desconectada de la realidad. Bueno, ahora volvemos al principio. Los rusos han segmentado su mensaje. Y esto es lo divertido, Porque si uno lee el Russia Today en alemán, se va a encontrar con un mensaje de las autoridades decadentes de Europa han convertido a Europa en un patio de patio de es un país esclavo de Estados Unidos. Ha cedido su... No, va por otro lado. Aquí entra el que quiere. Esto es una vergüenza. Esto se ha llenado de inmigrantes. Porque los aliados naturales de la Rusia de Putin son partidos políticos como Alternative für Deutschland, AfD, cuyas juventudes organizaban campamentos de verano con las juventudes del partido. Sí, la idea es Europa, esto es una feria donde entra todo el mundo. Si te vas al mensaje que tenían para el público español, porque ellos consideraban que su partido más afín era Podemos, en su lucha en sus valores, en su lucha o en su lucha geopolítica contra Estados Unidos, el mensaje aquí es la insolidaria Europa que deja que se mueran los inmigrantes en el Mediterráneo. Y es la misma. ¿Qué pasa? Que ellos han estudiado el mercado. Han dicho en Alemania, ¿qué es lo que nos ayuda a socavar la posición de la Unión Europea? Pues desde el 2014, evidentemente, un mensaje anti-inmigración. Somos conservadores, somos anti-inmigración, y allí te dicen, mira, la Rusia de Putin es el bastión de los valores familiares. Ellos han estudiado el mercado hispanoamericano y dicen... Perdón. Lo que estás diciendo básicamente es como un holding o un conglomerado de empresas automovilísticas como Renault, que tiene
la marca para clase media Renault, para clase, digamos, baja en lo económico, o gente que no se quiere gastar mucho dinero, no quiero ponerme aquí a que nadie lo interprete mal, pero tiene modelos baratos en Dacia, es la misma empresa, modelos caros o precio normal en Renault, o Volkswagen, que tiene Audi más caro, Skoda más barato, Volkswagen medio. Es decir, te vas segmentando el mercado, ¿no? Aquí te vendo esto, allí te vendo en Latinoamérica, te vendo otra cosa. Perdón, continúa con el razonamiento. Segmentación se llama segmentación de mercado y adaptación del mensaje. Entonces ellos estudiaron claramente que en Hispanoamérica, ¿qué es lo que triunfa? El antiimperialismo yanqui. Claro, se da una pequeña paradoja. ¿Cómo vendes a un público que está en contra de la doctrina Monroe y el principio de injerencia, luego el imperialismo ruso? Entonces ese es el problema, es uno de los problemas que han tenido, que la deriva, el pasar al plan B de que esto es una guerra no de liberación del Donbass y de geopolítica pura y dura, sino que es una guerra de conquista territorial, ha hecho que haya una huida hacia adelante en Rusia de un mensaje cada vez más delirante y más ultranacionalista, y luego tienen que vender antiimperialismo. Por eso yo me descojono con lo del tema este de los antiimperialistas que defienden el imperialismo ruso, pero bueno, eso les hace ridículos y les hace incoherentes. Y ver a comunistas intentando convencer compañeros el imperialismo ruso es el bueno, los ha convertido pues, en unos personajes ridículos que hacen que uno luego mira las estadísticas y afortunadamente las encuestas dicen que en España la gente apoya a Ucrania y la gente apoya el envío de armas a Ucrania. Por eso digo que todo esto viene ¿por qué ha fracasado? Pues porque es muy complicado. Se han puesto a sí mismos en una situación en la que es muy complicado vender el producto, vamos a invadir Ucrania para mayor gloria del imperio ruso. Entonces, en el caso de Latinoamérica, pues apelan, o sea, han perfilado el mensaje y esto lo han convertido en una cuestión del imperialismo yanqui. Y además es gracioso porque ellos están convencidos que defender Ucrania es defender los intereses de los anglosajones y demás. A ver, los anglosajones pasaban por ahí y de una forma oportunista han defendido Ucrania porque pensaban que eso reforzaba su posición en el mundo y frenaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que está en juego es la unidad o la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Pero bueno, es un truco que es un argumento. A mí me lo usan, por ejemplo, yo estoy a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. Y a mí me dicen los trolls pro-marroquíes, pareces tonto, alguien supuestamente culto y sofisticado como tú, que hayas comprado la mercancía argelina. Pues mira, tío, que sí, que los argelinos apoyan por cuestión geopolítica a los saharauis, pero aquí lo que está en juego es la descolonización del Sahara. Entonces, esos mensajes escalan allí. Que además, pues sí, pues escalan el imperialismo. Esa sensación de aplaudo a cualquiera que le haga frente a Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el país que interfirió en mi país, apoyó dictaduras horribles, apoyó procesos horrendos y por tanto yo aplaudo a cualquiera que venga y diga que va a desafiar a Estados Unidos, aunque defienda cosas horribles, lo cual, no sé, sería una cuestión un poquito de pensar si esas catarsis mentales que están viviendo los latinoamericanos apoyando a Rusia son coherentes, pero bueno, eso ya lo tendrán ellos que psicoanalizar.